Hola, muy buenos días a todas y todos los miembros de la audiencia y también, pues, muy buenos días a nuestra invitada. Yo soy Sergio Meneses Navarro, soy investigador de CONACYT y del Instituto Nacional de Salud Pública y pues tengo el enorme gusto de presentar y moderar esta ponencia. Bueno, en realidad no la modero, más bien solamente la presento. Esta ponencia sobre el trato digno, la calidad interpersonal en los servicios de salud, que es una ponencia que nos va a brindar la doctora Blanca Estela Pelcastre Villafuerte. La doctora Blanca es psicóloga, es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de maestría y doctorado en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 1997 es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública en su centro de investigación en sistemas de salud. Actualmente es directora de área de determinantes y retos de los sistemas de salud del propio Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Y pues desde hace ya varias décadas en realidad se dedica al estudio de la respuesta del sistema de salud hacia las poblaciones indígenas y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad como poblaciones adultas mayores, etcétera. Y también se ha centrado en temas que tienen que ver con la calidad interpersonal de la atención, particularmente el trato digno. Bueno, sin más, cedo la palabra. Bienvenida, Blanca, y por favor es tuyo el micrófono. Muchas gracias, Sergio, por esta presentación y muchas gracias también por la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para comenzar con la presentación. Dígame si se ve bien. Sí, se ve muy bien, Blanca. Perfecto. Bueno, pues para mí es un enorme gusto estar aquí el día de hoy compartiendo algunas reflexiones en relación a este tema tan importante que tiene que ver con la calidad interpersonal en los servicios de salud y particularmente sobre esta dimensión a la que nos vamos a referir, que es el trato digno. Este trabajo es producto también, pues, de un trabajo coordinado que hemos hecho Sergio Meneses y yo, una servidora, pues, a lo largo de algunos años en donde, pues, han coincidido algunos intereses y hemos hecho trabajo de investigación y de implementación respecto a este tema de la calidad interpersonal en los servicios de salud. Así que no omito también mencionar que pues en esta experiencia de trabajo han participado muchas personas que no menciono aquí y no por otra cosa, sino porque la lista sería muy larga, pero a lo largo de este congreso tendrán también algún tipo de participación. Ustedes identificarán, digamos, la vinculación de el tema que estoy presentando el día de hoy con estas personas a las que me refiero. Por eso es que nada más he puesto aquí el nombre de Sergio y el mío como coordinadores, pero en realidad pues hago un reconocimiento a la participación de tantas personas que han colaborado con nosotros. Bueno, el contenido de esta presentación se centra básicamente en tres ejes. En primer lugar, hablar un poco acerca de este abordaje que tiene que ver con la determinación estructural de la calidad en el trato, con una perspectiva particular que es precisamente lo que caracteriza el trabajo de investigación y de intervención que hemos implementado en los últimos años. Por otro lado, también hablar del trato digno como un objetivo del sistema de salud, para finalmente referirme a una experiencia práctica que tiene que ver con un curso taller
encaminado precisamente a abordar este tema del trato digno. Bien, quisiera comenzar con la alusión al programa institucional Salud de los Pueblos Indígenas, que junto con Sergio coordinamos en el Instituto Nacional de Salud Pública. Este programa fue creado en el 2019 y tiene 3 ejes principales: un eje de investigación, un eje de docencia y un eje de vinculación. Este programa nació precisamente por el interés tanto del director general como de un grupo de personas en el Instituto Nacional de Salud Pública, preocupados por la atención de la salud de las poblaciones indígenas. Precisamente en estos ejes de la investigación, estudios de investigación, trabajo de docencia, en donde hemos tenido la fortuna también de tener pues estudiantes indígenas en nuestros programas de posgrado, y trabajo de vinculación que tiene que ver con la colaboración o la coordinación con organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones de gobierno. En el marco de este programa institucional es que se inserta o se desprende el interés y también el abordaje que les voy a presentar a continuación. Y justo este abordaje también se deriva de uno de los intereses que tenemos en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud, que es abordar precisamente las funciones y los objetivos del sistema de salud. Uno de los objetivos que resalto en este esquema es precisamente el trato digno, y es decir, que a través de ciertas funciones, como es la función de rectoría, como es la función de financiamiento, el sistema de salud debe de proveer atención y servicios de salud básicamente con esta característica. ¿Y qué es el trato digno? Pues se refiere particularmente a la protección de ese valor esencial de todas las personas, valorando precisamente pues creencias, expectativas, respetando preferencias, formas particulares de ver el proceso salud-enfermedad. Es decir, es conducirse a través de ciertas acciones, particularmente en el espacio de los servicios de salud, que es donde se brinda atención a la población usuaria, precisamente con esta característica del respeto a las personas, a las personas usuarias de los servicios, por el hecho de simplemente de ser ciudadanos y ciudadanas que merecen respeto. Entonces, bueno, a través de estas funciones del sistema que he resaltado aquí en color un poco más como rojo, pues es que el sistema de salud logra precisamente cumplir con este objetivo, o debería de poder cumplir con este objetivo. Sin embargo, vamos a ver que existen algunos obstáculos, algunas situaciones que dificultan el cumplimiento de este objetivo esencial del sistema de salud. Y es uno vinculado con ciertos rezagos, ciertas brechas en salud que generalmente desfavorecen a las poblaciones indígenas respecto a las poblaciones no indígenas. Y para entender estas brechas o estos rezagos, voy a darles algunos datos que nos ayudan a identificar la magnitud de estas diferencias o de estas desigualdades a las que me estoy refiriendo. Por ejemplo, el 71% de la población indígena vive en condiciones de pobreza. 71% de la población. Esta población suele duplicar la mortalidad materna respecto a la que se registra para las poblaciones no indígenas. Se registra también mayor fecundidad y embarazo en la etapa de la adolescencia.
hay un menor uso de métodos anticonceptivos y atención institucional del parto, y en general enfrentan mayores barreras para el acceso a los servicios de salud. Cuando logran vencer estas barreras y acceder a los servicios, se ha registrado, se ha documentado una menor calidad de la atención, inclusive maltrato dentro del espacio de los servicios de salud. Entonces, estamos hablando de, cuando nos referimos a esta calidad interpersonal, nos estamos refiriendo a una dimensión muy importante de la calidad que tiene que ver precisamente con la relación que se establece entre el personal que atiende en los servicios de salud y la población usuaria, a esa dimensión un tanto intangible que tiene que ver con cómo nos sentimos con esa atención que recibimos. Hay otra dimensión a la que no me voy a referir que tiene que ver con la calidad técnica del servicio, cómo se ofrece el servicio de acuerdo a la necesidad específica de la persona usuaria. Pero nos estamos refiriendo a esta dimensión en donde las personas se vinculan a través de justamente del trato que brindan a la población usuaria. Bien, pues estas diferencias a las que me he referido, que, insisto, desfavorecen a la población indígena, pues algunas personas han aludido, digamos, a que estas condiciones de la mala calidad o del maltrato hacia esta población, pues tiene que ver a veces con problemas del personal de salud, con, digamos, un poco como la forma de conducirse de este personal, pero también aluden a una serie de características de la población, en este caso la población indígena. Entonces dicen, bueno, efectivamente no acceden a muchos métodos anticonceptivos porque no se acercan a los servicios de salud, no prefieren buscar otro tipo de atención, no siguen o no se apegan al tratamiento que se les recomienda porque tienen otros usos y costumbres. Es decir, estas explicaciones tienden a enfatizar las diferencias culturales de las poblaciones como una explicación fundamental que nos, o así es, digamos, sugerida, como una explicación que permite entender por qué un uso diferencial de los servicios de salud, por qué estas condiciones de salud también diferenciales de la población indígena. Sin embargo, pues este tipo de explicaciones de lo único que nos están hablando es de un reduccionismo culturalista. Es decir, todo se reduce a la cuestión cultural para explicar tanto las diferencias en el acceso a los bienes y servicios como las diferencias en los comportamientos relacionados con la salud. Entonces, esto es una visión que, por supuesto, estas características están presentes y tienen algún efecto sobre este proceso de salud, enfermedad, atención, pero no son las únicas causas que nos permiten, sobre todo, explicar esas brechas y esos rezagos en salud que afectan a las poblaciones indígenas. Entonces, algunas prácticas de maltrato que se han documentado particularmente pues para esta población son algunas enlistadas aquí en esta diapositiva. Por ejemplo, pues hay una suerte de regaño o de infantilización hacia la población, la forma de dirigirse hacia la población con diminutivos, hay restricción en el uso de ciertos espacios, como por ejemplo los baños, que sin necesidad de estar, digamos, completamente clausurados, el hecho, por ejemplo, de no contar con los elementos adecuados para hacer uso de ese servicio, pues hace también que su uso sea restringido.
La forma de nombrar, como decía hace un momento, a la población también es una forma de maltrato. En algunos servicios de salud, la población que llega a tener contacto con los servicios de salud, pero no vuelve por alguna razón, se le clasifica como población renuente, culpabilizando, responsabilizando, digamos, de esta acción, pues a las propias personas, ¿no? Por no volver, por no tener responsabilidad en el cuidado de su salud. En algunos casos, pues hay burlas o juicios de valor sobre las creencias o modo de ser y actuar de las personas, pues pertenecientes a otros grupos culturales. En algunos casos incluso se ha llegado a registrar la negación de servicios, aludiendo a la falta de recursos humanos y materiales para brindar atención. Y bueno, también se ha documentado, por ejemplo, que en ese espacio de la relación entre el personal de salud y la población, pues hay mucha ausencia de información, de explicaciones relacionadas pues con la propia condición de salud de las personas. El personal de salud muchas veces se dice a sí mismo que no vale la pena tal vez proveer una mayor explicación sobre una condición determinada, porque pues la población usuaria finalmente no va a entender ni siquiera de qué le está hablando. Entonces, pues se limitan en algunos casos a prescribir cierto tratamiento, pero sin ningún tipo de explicación más profunda o con la disposición de responder preguntas, ¿no? En algunos casos no piden o se solicita permiso para algunas intervenciones, algunos tratamientos, ¿no? Y bueno, esta es una forma de, bueno, también se impide, por ejemplo, que las personas puedan elegir libremente al personal con el que sientan mayor confianza, tal vez mejor acercamiento. Entonces, bueno, en fin, se impide en este sentido la elección del personal de salud que quiera o que la persona desee, con la que la persona desee interactuar, ¿no? Entonces, estas son solo algunos ejemplos de estas prácticas de maltrato que se han registrado. Tal vez no es exclusivamente para la población indígena, pero de manera particular sí son depositarias de estos juicios, de estas prácticas, de esta manera de proceder por parte del personal de salud. Entonces, justamente preocupados por esta situación, que es un hecho que se reproduce en el espacio de los servicios de salud, es que tratamos de conducir un cambio de enfoque. Es decir, todas estas prácticas a las que me he referido anteriormente, pues no pueden justificarse simplemente por las diferencias culturales. Hay otros elementos que nos permiten entender por qué se dan estas prácticas, por qué se dan estas formas de conducirse frente a la población indígena de forma particular. Y esa explicación la hemos ubicado precisamente en las estructuras que hemos llamado estructuras de desigualdad. ¿Qué es lo que nos dicen o cuál es pues este punto de partida, este cambio de enfoque? Bueno, pues desde históricamente, digamos, desde época de la conquista y la colonización, vivimos en una sociedad estratificada y básicamente está organizada esta estratificación a partir de ciertas características como la etnia, como la clase social, como el sexo. Y estas características conllevan también una ideología basada justamente en esta visión del racismo, clasismo
y sexismo que conducen a ciertas prácticas que representan precisamente estas ideologías. En esta sociedad estratificada, los peldaños más bajos son ocupados precisamente por personas que pertenecen a un grupo étnico, personas de clase social baja, las personas que viven en condiciones de pobreza, y por sexo, generalmente esta sociedad estratificada pues ubica a las mujeres en esos últimos peldaños. Bueno, pues estas ideologías sustentadas en prácticas de racismo, clasismo y sexismo afectan entonces de forma particular pues a las poblaciones empobrecidas, a los pueblos indígenas, a las mujeres. Y el proceso de salud-enfermedad no es ajeno al efecto que tienen precisamente estas prácticas y estas ideologías que las sustentan. Entonces, en el espacio de los servicios de salud, digamos que se manifiestan también estas ideologías y particularmente afectan de forma importante la calidad interpersonal de la atención, que es justamente la dimensión de la que estamos hablando el día de hoy. Entonces, no son las diferencias culturales, sino es esa estratificación social que históricamente ha existido en nuestro país y que ha generado una serie de ideologías que se traducen en una práctica particular que generalmente afecta a estas poblaciones. Entonces, cuando pensamos en esas diferencias, cuando pensamos en esos obstáculos que impiden a la población indígena, por ejemplo, acceder a los servicios de salud, tenemos que pensar precisamente en esas estructuras de desigualdad que nos permiten entender justamente la reproducción de estas ideologías en estos espacios, más allá de las diferencias culturales. Las diferencias culturales, por supuesto, están presentes, pero no son las que nos explican, por ejemplo, las que nos permiten entender, pues, esas prácticas de discriminación y racismo hacia estas poblaciones. De manera que, bajo este cambio de enfoque, estamos centrándonos más que en las personas, porque no encontramos en ellas el problema. No son las personas y su cultura en donde debemos intervenir para transformar estas características, sino más bien en donde debemos hacer énfasis es precisamente en el sistema de salud y cómo a través de ciertas prácticas particulares y a través de esas funciones de las que hablábamos al principio, pues cómo es que está cumpliendo el objetivo precisamente de brindar atención a través de esta dimensión del trato digno. Bien, pues para entender lo que es el trato digno, vamos a referirnos precisamente a este concepto, pues que ya desde este informe sobre la salud en el mundo en el año 2000 de la Organización Mundial de la Salud y en otros documentos también se ha hablado sobre justamente pues que el sistema de salud debe ser medido en su desempeño. Y para poder o para tener un referente de el desempeño que debe tener un sistema de salud, bueno, pues se propusieron algunas dimensiones que dan cuenta justamente de este trato digno, y son dimensiones, algunas de ellas que pertenecen a lo que serían los derechos humanos, ¿no? Que son estas primeras dimensiones: el trato respetuoso, la autonomía, la comunicación, la confidencialidad, y otras dimensiones basadas más bien en la satisfacción de la población usuaria, que tiene que ver con la atención pronta, el acceso a redes de apoyo, la capacidad de elección, las condiciones de las instalaciones. Entonces,
La sumatoria de estas dos dimensiones, basadas en los derechos humanos y basadas en la satisfacción de la población usuaria, pues nos da cuenta de una serie de características que se deben de verificar, pues en este caso en el espacio de los servicios de salud donde se brinda la atención, para garantizar justamente un trato digno y respetuoso hacia la población. Entonces, para entender cada una de ellas, vamos a desglosar cada noción para ver exactamente a qué se está refiriendo cada una de estas dimensiones. Bueno, en primer lugar, tenemos el trato respetuoso. ¿Qué significa tener un trato respetuoso hacia la población? Pues significa precisamente tratar a todas las personas usuarias de los servicios de salud como personas iguales, con las mismas obligaciones y con los mismos derechos. No hacer ningún tipo de diferenciación por ninguna característica. Toda la población usuaria merece el mismo respeto. Toda la población usuaria tiene los mismos derechos. Entonces, en primer lugar, entonces, es no promover la discriminación ni el maltrato, ¿no? No hacer ningún tipo de valoración que conduzca a una discriminación, ya sea por género, ya sea por pertenencia étnica, por condición social, pero también podría ser por religión, por creencias religiosas, por preferencia sexual. Pueden ser diversas características que podrían conducir a esta discriminación. Bueno, antes quisiera enfatizar, porque no lo dije anteriormente, que en ¿por qué volvemos a mirar el sistema de salud y no a la población? Porque es el personal de salud quien reproduce estas ideologías, pero quiero decir que reproduce de manera, pues hasta cierto punto como inconsciente, porque hemos introyectado estas ideologías discriminatorias, excluyentes, racistas. Las hemos incorporado como una manera de sentir, de actuar, de ver. Así nos conducimos en la vida cotidiana. Con esto quiero decir que tampoco es que el personal de salud sea responsable por tener una intención oculta al tratar de cierta manera a la población. Hasta cierto punto está reproduciendo, manifestando este tipo de conductas a través de una ideología que se ha introyectado, casi que llevamos tatuadas o tatuados en el cuerpo, en la mente, en la forma de actuar y de conducirnos en la vida cotidiana en general. Y el espacio de los servicios de salud es un espacio de la vida cotidiana también. Entonces, es por eso que en estos espacios es donde podemos ubicar también, pues, la manifestación de estas ideologías. Entonces, bueno, volviendo a esta dimensión del trato respetuoso, quiere decir que, pues, debemos saludar a las personas que visitan o que acuden a los servicios de salud, ¿no? Tenemos que dirigirnos de manera amable hacia esas personas y, bueno, pues el primer contacto a través de un saludo. Debemos presentarnos con las personas con las que vamos a interactuar. En algunas ocasiones es la primera vez que tenemos ese contacto, de manera que debemos presentarnos por nuestro nombre, preguntar también el nombre de las personas, y evitar referirnos a las personas usuarias con algunos diminutivos que solemos oír en los servicios de salud, como por ejemplo, mujercita, pues la pacientita que pase por aquí. Este tipo de diminutivos son, hasta cierto punto, tienen una connotación como peyorativa, de manera que probablemente se digan porque pues es una forma amigable de referirse a la población usuaria,
pero no necesariamente tienen ese mismo efecto sobre las personas, de manera que mejor hay que evitar ese tipo de diminutivos cuando nos referimos a las personas. Por supuesto, evitar los apodos o cualquier otra forma peyorativa de hacer referencia a ellas. Podríamos, por supuesto, estar, pues es una falta de respeto hacia esta población, ¿no? Tenemos que, pues, respetar, por supuesto, ese sistema de valores y de creencias que tiene la población, aun cuando esos valores y esas creencias, pues, se contrapongan a nuestro propio sistema de valores y creencias. De hecho, de alguna manera, aquí está implícito también una noción de lo que sería la interculturalidad, que es justamente pues el reconocimiento de que pues las personas pertenecemos a grupos culturales distintos, con idiomas distintos, con creencias y prácticas distintas, y un primer elemento que se debe buscar es precisamente el respeto hacia esa diversidad. Bueno, entonces tenemos que reconocer y respetar, por supuesto, esos valores, esas preferencias de las personas. Tenemos que siempre procurar la empatía, ¿no? La empatía, pues, entendida como esa capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona y mirar desde ahí y pensar qué es lo que llevó a esa persona a buscar atención, aun cuando ésta, pues a lo mejor se aleja demasiado, no solo geográficamente de su lugar de origen, sino también a lo mejor de su sistema de creencias y de sus valores. Entonces, debemos procurar ponernos en esos zapatos de la otra persona y desde ahí tratar de dar una respuesta lo más adecuada posible. Por supuesto, siempre procurando la comodidad de las personas usuarias. Bueno, tenemos la dimensión de la autonomía. ¿Qué significa esta dimensión? Significa que las personas usuarias tienen plena libertad para participar en la toma de decisiones respecto a su salud y todos los procedimientos preventivos de diagnóstico o terapéuticos que sean necesarios realizar. Por supuesto, para tener la posibilidad de ejercer esa autonomía, las personas necesitan ser informadas, necesitan pues conocer cuáles son esas alternativas, cuáles son los procedimientos que se sugieren, cuál es el diagnóstico, cuáles las acciones que se requieren para procurar la salud de esa persona. Y esa persona está en la libertad de tomar la decisión que mejor considere en términos del cuidado de su salud. Entonces, debemos favorecer, por supuesto, espacios y momentos para que se tomen libremente las decisiones relacionadas precisamente con estos procesos. Necesitamos para todo procedimiento solicitar el consentimiento antes de iniciar cualquier acción, ya sea diagnóstica o ya sea terapéutica. Necesitamos contar con el consentimiento de las personas. E insisto, para poder tener el consentimiento, la persona necesita estar informada y sin que se ejerza ningún tipo de presión o coerción de ninguna naturaleza, debe de poder ejercer esa autonomía para decidir si quiere seguir con esos procedimientos o no. Para garantizar la comprensión de esa información, es necesario pues contar con el apoyo, si así se requiere, de una persona que interprete o traduzca esa información. Tenemos en todo momento que asegurarnos no solo que estamos dando esa información, sino que la persona lo está comprendiendo, de manera que
justamente el apoyo de intérpretes o traductores nos ayudan en el caso de que la persona tal vez sea hablante de una lengua indígena, nos ayudan precisamente a garantizar la comprensión. Debemos siempre preguntar la opinión de la persona usuaria, ¿no? Y proporcionar información amplia, profunda, sin prejuicios y totalmente imparcial. En este sentido, la persona estaría en condiciones de ejercer precisamente ese principio de autonomía que caracteriza a esta dimensión. Bueno, tenemos también la dimensión de la comunicación. La comunicación se refiere a que garanticemos el derecho de las personas a recibir toda la información sobre su situación de salud de manera oportuna, clara, completa, veraz y, por supuesto, en un lenguaje comprensible. Esto implica que, como ya dije anteriormente, que la información se brinde cuando sea necesario, pues en su lengua materna o con el apoyo de intérpretes y traductores. Entonces, la información debe ser completa, clara, veraz, oportuna. Debemos, por supuesto, evitar el lenguaje técnico. Debemos de tratar de traducir esa información de una forma sencilla, directa, poner ejemplos cuando sea necesario. Es decir, es realmente preocuparnos porque la persona comprenda exactamente pues cuál es su situación de salud, cuál es el diagnóstico que se hace, cuáles son las alternativas de tratamiento que tiene, ¿no? En ocasiones incluso podemos apoyarnos de recursos didácticos como materiales, ejemplos, no sé, recurrir a diversas estrategias que permitan precisamente garantizar este canal de comunicación. Estos recursos de los intérpretes y traductores pues no están presentes en todos los servicios de salud. Al menos deberían garantizarse justo en esas regiones donde hay mayor presencia de estas poblaciones indígenas, ¿no? Y los intérpretes y traductores también deberían tener cierta, pues, capacitación en salud, en términos de que a veces una traducción literal no es garantía de que se comprenda la información, a veces no hay una traducción directa de algunos términos, de algunos conceptos, de algunas nociones, y sí debemos de garantizar que las personas realmente comprendan exactamente cuál es la situación y alternativas que tienen para procurar su salud. Entonces, bueno, esta dimensión de la comunicación es una dimensión pues muy importante también dentro de este abordaje del trato digno. Por otro lado, tenemos también lo que es la privacidad y la confidencialidad, y aluden básicamente al derecho que tienen las personas usuarias a decidir quién puede y quién no puede tener acceso a la información relacionada con su salud. Esto incluye, por supuesto, la posibilidad de llevar a cabo la consulta en un espacio privado. En ocasiones, pues, hay más de una persona presente en el espacio donde se está brindando la atención. Y bueno, las personas tienen derecho a esa privacidad. Es decir, que solo la persona usuaria esté presente o que ella determine en un momento dado quién puede estar presente, pues cuando se está brindando atención, cuando se está brindando la consulta, cuando se está haciendo o llevando a cabo un interrogatorio, cuando se está llevando una exploración clínica. Y por supuesto también tienen el derecho de tener acceso a la información de su expediente, ¿no? Debemos de cuidar aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el pudor de las personas.
Tal vez a veces pues pasamos por alto algunos aspectos que atentan realmente contra pues estos valores y esta sensibilidad de las personas. Y, por ejemplo, pues olvidamos a lo mejor cerrar la puerta, olvidamos procurar precisamente ese espacio de privacidad en donde la persona se sienta cómoda, no se sienta como en un escenario o en una arena pública, por supuesto. Debemos evitar comentarios innecesarios, pues dentro o fuera del hospital, sobre los casos que tienen que ver con las personas usuarias. Debemos tratar de que la atención se realice pues en esos lugares privados, evitando que otras personas ajenas pues a la usuaria, por ejemplo, pues escuchen, observen, ¿no? Y por supuesto debemos de procurar una atención totalmente personalizada. Bueno, ahora pasamos a esas dimensiones que tienen que ver con el bienestar de la persona usuaria y tiene que ver con la atención pronta, la primera dimensión. Esa primera dimensión se refiere a que en casos de urgencia, la atención debe brindarse de manera inmediata y cuando no haya necesidad de atender una urgencia, pues debe brindarse también en un tiempo razonable. En ocasiones, las personas están hasta cierto punto acostumbradas a esperar mucho tiempo a recibir atención. Debemos tratar de mejorar este tiempo en el que se brinda esa atención. Es una suerte de maltrato también las largas horas de espera que mantenemos a la población, pues a veces en espacios incómodos, a veces sin acceso a baño, a veces sin acceso a agua. Entonces, en ese sentido, debemos procurar en cualquier condición, ya sea de una urgencia o no, debemos de procurar brindar una atención de forma, pues, lo más inmediata posible. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, señala que las necesidades médicas deben ser atendidas con la rapidez suficiente para que la espera no represente una molestia adicional al problema de salud. Las personas acuden a los servicios de salud por diversas necesidades, pero debemos partir de que esa necesidad ya puede causar un cierto malestar, cierta incomodidad, cierta inquietud en las personas, incluso ansiedad, tan solo por saber qué es lo que les está pasando, qué es lo que están sintiendo. Entonces, debemos procurar brindar esa atención lo más pronto posible. Pues algunos indicadores de la atención pronta tienen que ver con las instalaciones, la forma en que están dispuestas las instalaciones, la forma en que está organizado el inmobiliario, que permite el acceso libre de barreras físicas o barreras también administrativas que también tenemos, o barreras incluso de tipo burocrática. Todo tipo de barreras deben ser eliminadas, deben de contar los servicios con recursos como por ejemplo las ambulancias en condiciones realmente para funcionar, es decir, que tengan, por supuesto, gasolina para poderse mover y que cuenten con un conductor. O sea, cuando estamos haciendo valoración de los recursos disponibles en un centro de salud, pues tenemos que verificar también que no solo cuenten con el recurso, en este caso la ambulancia, sino que con lo necesario para poder operar ese recurso. Tenemos que tener una disponibilidad de personal en todos los turnos, en todo momento, cubriendo todos los días de la semana, cubriendo todas las horas del día y los 365 días del año, de manera que se garantice justamente la atención oportuna cuando así lo requieran las personas y no tengan que esperar, como en algunas regiones,
que tengan que esperar a que se presente el personal, a que vuelva el médico o médica de visita, etcétera. Siempre debe de haber personal disponible para que pueda brindar la atención necesaria. Por supuesto, debemos garantizar un sistema de referencia y contrarreferencia al primer y segundo nivel, pues cuando sea necesario, ¿no? Y que esos canales de comunicación con esos niveles, pues también estén libres de obstáculos y que justamente esas referencias y contrarreferencias puedan fluir de manera ágil, sin ningún contratiempo. Garantizar la continuidad y la integralidad en la atención de las personas usuarias, ¿no? En su paso por los distintos servicios que requiera esta persona, ¿no? Promover y consolidar el trabajo en equipo, eso es muy importante para asegurar la atención pronta. Debe de haber un trabajo coordinado, articulado, en donde todas las personas involucradas en un proceso tengan una comunicación fluida, que realmente esto permita una colaboración en equipo, pero que se traduzca, por supuesto, en una mejor atención para la población. Tenemos que mantener siempre una comunicación efectiva y oportuna con las personas que usan algún servicio de salud, con la familia y con los miembros de equipo de salud para tomar las mejores decisiones de manera oportuna. Bueno, el acceso a redes sociales de apoyo se refiere a la posibilidad de que las personas hospitalizadas cuenten con el acompañamiento de sus familiares y amigos durante su internamiento. Esta posibilidad también se ve limitada en algunos espacios de atención a la salud, pero este es un derecho que tienen las personas, poder estar acompañadas en algunos procedimientos, no solo para recibir sus cuidados y apoyo práctico, sino para tratar de minimizar aspectos como el desarraigo que puede generar cuando la persona tiene que pues dejar su comunidad de origen, trasladarse varios kilómetros para recibir atención y de pronto se ve en ese espacio de los servicios de atención a la salud, un espacio que le resulta ajeno, poco familiar, culturalmente hablando, pues esa persona tiene el derecho de decir o de pedir que alguien le acompañe durante el momento que recibe atención. También el acompañante o la persona que apoya a la persona usuaria, pues es una ayuda como un soporte emocional que ayuda a minimizar el efecto de la angustia, del miedo, de la incertidumbre, el evitar que la persona se sienta sola en esos espacios que, insisto, pueden resultar muy distantes culturalmente hablando. Permitir el acompañamiento de las usuarias por parte de familiares y amigos en salas de hospitalización, entonces, brindar información oportuna a las familias o a los familiares de las personas usuarias sobre la evolución del estado de salud, de lo que requiere la persona durante su hospitalización, por ejemplo. Permitir este apoyo, pues en todas sus dimensiones, físico, moral, espiritual, que las personas necesitan por parte de sus redes de apoyo. Por supuesto, siempre y cuando esto no interfiera o moleste, pues, los propios procedimientos hospitalarios y que no afecte o moleste a otras personas. También se requiere, pues, cierta flexibilidad en aspectos como, por ejemplo, la dieta que le procuran sus familiares a la usuaria, siempre y cuando también no sea o no devengan una contraindicación médica. Es decir, permitirle de pronto, pues, ingerir alimentos que le resultan de mayor preferencia o que son más familiares para ellas. Y en ese sentido, bueno, pues también debe de haber cierta flexibilidad
insisto, sin que esto contravenga las indicaciones médicas. Y tener también disponibilidad de albergues con algunas comodidades mínimas necesarias para que los familiares y amigos o amigas de las personas puedan hospedarse también en el tiempo en que están acompañando a las usuarias, porque por supuesto no pueden dormir dentro de las instalaciones, pero un albergue aledaño, cercano, que les permita justamente protegerse pues del sol, de la lluvia y de estar pues disponibles y cercanos a sus familiares. Bueno, tenemos la capacidad de elección. ¿Y a qué se refiere esta capacidad de elección? Bueno, se refiere justamente a que las personas tengan la posibilidad de elegir tanto el establecimiento como al personal de salud con quien recibir la atención. Algunas personas usuarias tienen preferencia respecto al sexo del prestador, es decir, algunas mujeres prefieren ser atendidas por mujeres, se sienten más cómodas, ¿no? Incluso la edad del prestador de servicios. Entonces, una mujer indígena podría acudir a consulta por motivos relacionados, por ejemplo, con la sexualidad y puede preferir ser atendida por una mujer y que de preferencia hablara su lengua. Si esto no es posible, bueno, pues buscar el personal que al menos resulte de mayor, de preferencia para las mujeres, ¿no? O para las personas usuarias. La posibilidad de ajustar los servicios a las necesidades o las preferencias y las expectativas de las personas usuarias es un elemento muy importante que contribuye a brindar un trato digno en la salud. En algunas ocasiones esos ajustes son mínimos, pero simplemente no nos tomamos la molestia de identificar cuáles son esos cambios, esos pequeños ajustes que debemos hacer para procurar precisamente el bienestar de la población usuaria. Y esto tiene que ver justamente con esa capacidad de elección de la población. Y bueno, finalmente la calidad de las instalaciones y de los servicios que se ofrecen. Esta calidad de las instalaciones pues tiene que ver con desde los espacios físicos, los asientos, la alimentación o este servicio de albergue al que me refería hace un momento. Y estos aspectos contribuyen de forma importante pues a evitar riesgos adicionales a la salud, producto precisamente de unas condiciones que pueden ser insalubres, por ejemplo, en el caso de los alimentos o de la disposición del agua, el estado de los sanitarios, es decir, se debe procurar, a veces encontramos realmente condiciones en espacios donde se procura la salud, hay instalaciones realmente que no tienen estas características, son condiciones inseguras, insalubres, con falta de higiene. Entonces tenemos que procurar justamente que estas instalaciones estén con todos los servicios disponibles, que sean confortables, si están ubicados en una zona de calor, incluso pues contar con aire acondicionado, contar con servicio de agua potable, que sea confortable para las personas, considerando el estado, es decir, las necesidades de salud que tienen, las molestias que pueden tener, que por lo menos el espacio de los servicios lo encuentren agradable, confortable. Si van a estar muchas horas, pues con mayor razón. Entonces, bueno, hemos revisado pues muy brevemente a qué se refieren estas dimensiones que tienen que ver con el trato digno. Entonces, pues si se dan cuenta, son dimensiones que tienen que ver no solo con las características físicas de los espacios donde se brinda atención,
sino también con aspectos que tienen que ver con habilidades y competencias que también el personal de salud debe de desarrollar, pues para garantizar cuestiones como una buena comunicación, un trato amable, el consentimiento de las personas, presentarse por su nombre, etcétera. Son habilidades y competencias, insisto, que sí tiene que ver con el personal que brinda atención en estos espacios. Bueno, pues a partir de entonces de estas dimensiones y de este interés por verificar de alguna manera que a través de esas funciones de todo sistema de salud puedan brindar atención procurando o logrando ese objetivo que ya estaba marcado en el esquema con el que comenzamos, de brindar una atención con trato digno, es que hemos desarrollado también una intervención pedagógica constructivista, dirigida particularmente pues al personal de salud, y nuevamente bajo esta visión de que no es la población la que debemos transformar, sino tal vez trabajar más con el sistema y dentro del sistema, pues el espacio de los servicios y el personal que atiende en estos servicios. Por eso es que hemos volcado la mirada sobre el personal de salud, porque potencialmente son los que pueden transformar estas prácticas de discriminación y racismo a los que nos hemos referido al principio de esta presentación. Entonces, esta intervención parte de la identificación de ciertos prejuicios y ciertos estereotipos que están ahí, pero a veces están tan ocultos que no los podemos reconocer, no los podemos identificar y no podemos, no podemos saber que esos prejuicios y estereotipos están mediando también nuestras prácticas en ese espacio de los servicios de salud y que están generando prácticas de discriminación y maltrato. Entonces, esta intervención tiene en primer lugar el objetivo de identificar esos estereotipos que están pues a veces muy ocultos y reconocer que en ciertas prácticas que a veces naturalizamos y se nos hacen tal vez un poco, llamémosle, inocentes, como esos diminutivos con los que nos referimos a la población, pues pueden esconder ciertas ideologías que, pues que no necesariamente hacen sentir bien a la población. Son acciones de exclusión, de discriminación, de violencia incluso y maltrato hacia la población. Una vez que se ha reconocido y que se conduce a través de ciertas dinámicas este reconocimiento, entonces se hace o se promueve un ejercicio de deconstrucción. ¿Qué quiere decir esta deconstruir? Deconstruir, en otras palabras, es como desmontar conceptualmente esas ideologías para justamente poder promover un cambio, una transformación. Entonces, a través de la introspección, o sea, de mirar hacia adentro, de reflexionar sobre nuestros propios actos y comportamientos, pero también no solo a través de la razón, sino se alude a la experiencia misma de los participantes y sobre todo a esa dimensión afectiva, porque a veces nos conducimos, dice, reaccionamos con las vísceras, ¿verdad? Y esto quiere decir que realmente todo comportamiento pues no es mera cognición o razón, sino que va acompañado de emociones. Entonces, aludimos precisamente a esa parte afectiva que sustenta y sostiene muchas prácticas, precisamente para darnos cuenta y contribuir con esa experiencia, hacer un cambio y una transformación para lograr lo que llamamos en esta intervención un aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo que reconozca, por ejemplo, esa estratificación social que nuestra sociedad tiene y que genera precisamente estas ideologías y estas prácticas, ¿no?
pero reconocer también que estas ideologías y prácticas pues son construcciones sociales, es decir, no vienen marcadas en la genética de las personas, sino son pues prácticas que históricamente se han construido, heredado y replicado. Y en ese sentido, en tanto que construcciones sociales, pues son susceptibles de ser modificadas a través de la acción individual y a través también, por supuesto, de las políticas públicas. Entonces, esta intervención realmente lo que intenta es de conducir, promover una transformación, una reorganización conceptual, y esto es realmente la deconstrucción. Entonces, partimos de que más allá de las diferencias culturales, vamos un paso más allá, estamos inmersos en esa estructura social que sustenta o está sustentada más bien en ideas racistas, clasistas y sexistas. En este caso, por ejemplo, las mujeres indígenas ocupan los últimos peldaños dentro de esta estructura social. Y en ellas, pues, confluye justamente esta idea racista por ser indígena, clasista por ser pobre y sexista por ser mujer. Y, por supuesto, los trabajadores de la salud, el personal de salud, ha interiorizado esas estructuras de dominación y subordinación, lo que ha dado pie a valoraciones discriminatorias y prácticas de maltrato. Esto es lo que tratamos de que las personas reflexionen, de que sean conscientes de ellas y del reconocimiento de esas valoraciones que conducen a ciertas prácticas de discriminación en el espacio de la atención a la salud. Bien, las personas que participan en este pues, curso, taller, reflexionan a través de dinámicas particulares, pero aportan también, insisto, la experiencia, la afectividad con la que se han involucrado o con la que incluso han fundamentado su propia práctica. Pero a través de esa deconstrucción van transformando e incluso van proponiendo acciones que permitan transformar esas prácticas naturalizadas. Algunas de estas propuestas se recogen precisamente en este libro que se llama Trato Digno en la Atención Obstétrica, del que hablaremos un poco más adelante acerca de él, pero justo es producto de una de estas iniciativas en donde, que tuvo lugar en un hospital, en donde se recogen justamente las propuestas que hace el personal de salud para procurar de alguna manera estas diversas dimensiones que hemos revisado y lograr este objetivo de brindar atención con trato digno. Algunos aspectos claves de la intervención pues son los siguientes. Esta intervención parte de un enfoque crítico constructivista, es decir, no se asume, se analiza, pero también se construyen nuevas formas de mirar esta relación que se ha establecido entre el personal de salud y la población usuaria. La reflexión tiene que ver con las personas mismas, es decir, las personas participan no solo con la cognición, con el pensamiento, con la razón, participan con sus afectos, participa el cuerpo, participa su experiencia, y no solo en su papel de prestadores de servicios, sino también, insisto, estas prácticas las llevamos a diferentes ámbitos de la vida cotidiana y entonces también recogemos de alguna manera esa experiencia en otros espacios. Entonces involucra la experiencia personal, la razón, los afectos, ¿no? Y este proceso entonces permite hacer conscientes a las personas participantes que son agentes de cambio, que pueden realmente contrarrestar los efectos de estas estructuras de desigualdad, que pues se han afectado a la población en términos de esos comportamientos de maltrato y de discriminación, pues que también de los que damos cuenta cuando brindamos atención a la salud.
pero se hacen conscientes de que pueden transformar esas prácticas y esas ideologías, pueden desmantelar lo que hemos asumido tal vez por años y años de práctica, de práctica y de reproducir estas ideologías. Bueno, pues esto es básicamente lo que la intervención se propone, lo que la intervención logra. Y bueno, quisiera finalizar nada más con estas fotografías que pues dan cuenta justamente de estos cursos, talleres, de los que también a lo largo de otras sesiones durante estos 2 días también se va a hablar sobre estas experiencias. Pero si se dan cuenta, pues no son los espacios clásicos de dar información, de transmitir un contenido, sino que los participantes realmente se involucran con todo su ser, con toda su experiencia, con todo su conocimiento, colaboran también a través de diversas dinámicas, ¿no? Y bueno, un poco también rompemos con esas estructuras jerárquicas que también en la formación médica se van erigiendo y se van incluso fortaleciendo esa pues hasta cierto punto supremacía como del personal médico, se va deconstruyendo también con esas ideas. Y bueno, pues la pandemia vino a generar también un nuevo reto para estas actividades y estos, pues actividades que eran por su naturaleza netamente presenciales, ¿no? Pero que el contexto de la pandemia pues ha necesitado nuevas formas de aproximarse para ir generando precisamente estos procesos de deconstrucción y pues se ha tenido que adaptar, digamos, este curso pues a esta modalidad virtual. Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar mi presentación. Esta es una invitación también para que pensemos en nuestra práctica cotidiana, cómo realmente pues hemos naturalizado esas ciertas ideologías y ciertas prácticas, pero también una invitación para pensarnos cómo transformar, cómo romper con esas estructuras y cómo tener y promover un trato digno hacia la población usuaria de servicios de salud. Pues muchas gracias por su atención y pues con gusto comentarios y preguntas son bienvenidas. Muchas gracias, Blanca. ¿Me escuchas ahora? Sí, escucho perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Lo que pasa es que hace un momento estaba hablando, pero todavía no regresaba aquí a la sala. Digo, yo estaba presente, pero no regresaba, digamos, como en el panel. Pues muchas gracias, Blanca, por tu presentación tan completa y tan interesante, que nos haces un recorrido muy largo por por este largo proyecto que hemos estado construyendo en los últimos años, y con el apoyo de Johnson & Johnson desde hace pues varios años, y también con la discusión, con el trabajo conjunto con compañeros en salud y muchos socios, como ya sea en forma de organizaciones o como individuos, que como bien señalaba Blanca al principio de la presentación, sería una lista muy larga de mencionar, y la verdad es que nos preocuparía omitir a alguna o alguno de los compañeros con los que hemos trabajado, así que mejor nos omitimos hacer una mención específica de todas y todos ellos. Bueno, también he visto que aquí en el chat que están conectadas varias personas con las que han tomado los talleres. Son más de 200 personas las que se encuentran en esta sala,
Así que, bueno, estamos muy contentos de su participación y voy a hacer referencia a algunos de los comentarios que han hecho, pero también antes de continuar, quiero decirles que si tienen preguntas para la doctora Pelcastre, si tienen comentarios o preguntas o sugerencias, por favor, anótenlos en el chat. A través de esta plataforma no se les puede dar el micrófono, pero sí podemos leer sus comentarios en el chat o sus preguntas y con mucho gusto vamos a abordarlas. Por lo pronto, solo quisiera mencionar que, pues bueno, algunas personas como Carolina Martínez, me parece que de aquí del hospital de la... mira, por cierto, que acaba de escribir, pues ha hecho referencia justamente a los temas que tienen que ver con la diferencia lingüística, pero ya Blanca lo ha abordado y lo ha explicado como una dimensión del trato digno, bueno, el tema de la comunicación en general. También María Trinidad Condori, espero decir bien tu apellido, el segundo, de Argentina, que ella es licenciada en Trabajo Social, pues nos ha explicado, nos ha más bien comentado, compartido, que justamente pues en su propia experiencia en hospitales en Argentina, pues ha identificado también dificultades en el tema del trato que se brinda a los usuarios y ella pues nos comparte una experiencia personal con su propio padre, en el que pues, ella misma tuvo que estar mediando esta, y dices muy bien, María Trinidad, este concepto de mediar en esta relación, que justamente pues es el tema del trato digno, de brindar esta atención ajustada a las necesidades, a las características de cada individuo, a las necesidades de cada persona. Por cierto, bueno, abro un muy breve paréntesis, pero hace poco, no recuerdo dónde, Blanca, alguien nos compartía esta idea, no recuerdo si fue en un espacio contigo, Blanca, o con el resto del equipo pedagógico, pero que alguien decía, usaba esta máxima que creo que es como, creo que me parece que se llama la ley del talión, que es una ley bíblica del Viejo Testamento, pero alguien decía que trataras a otros como quieras que te traten a ti, pero alguien hacía la corrección de decir, bueno, no, más bien tratar a otros como ese otro quiere ser tratado, porque no necesariamente es como yo quiero ser tratado, a lo mejor uno tiene ciertas preferencias, ciertas, pues sí, elecciones a partir de sus antecedentes, sus valores, pero a lo mejor la otra persona quiere que ser tratado de una manera diferente, entonces eso hay que explorarlo. Sí. Sí, Sergio, y si me permites, bueno, he leído ahí brevemente algunos comentarios que han hecho y efectivamente, bueno, pues creo que todas y todos tendríamos ejemplos que compartir en este sentido de, pues, cuando no necesariamente se da la atención con esta calidad del buen trato o del trato digno, ¿no? Y efectivamente, a veces en ese breves minutos que se interactúa con la persona usuaria, porque a veces es un tiempo muy limitado, pues por otras cuestiones más de índole administrativa a lo mejor, a veces ni siquiera se le mira a los ojos la persona que está pues en el consultorio, detrás del escritorio. Probablemente le pregunte, esté anotando, pero a veces ni siquiera voltea a mirar a las personas. En algunos grupos se comentaba que, bueno, también el prestador tiene pues una serie de presiones, el tiempo, la cantidad de consultas que debe impartir, una serie de restricciones que le impide tener, digamos, como, pues mejorar de alguna manera este trato que se brinda a la población, pero yo creo que son cosas que no necesariamente se contraponen. Yo creo que aún en este, pues, breve espacio o momento que tenemos
oportunidad de interactuar con las personas, pues procurar aspectos como eso, llamarle por su nombre, mirarle a los ojos, preguntarle cómo se siente, qué es lo que prefiere, si comprendió bien lo que le están comentando, si preferiría la opinión de otra persona, si preferiría que se le acompañara. Ese tipo de cosas creo que no se contraponen con estas cuestiones pues más administrativas que constriñen de alguna manera o limitan, pues, o así se sienten algunas personas como limitadas para, pues, hacerlo de manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería comentar, que yo creo que son dos aspectos que no necesariamente se contraponen. Por supuesto, Blanca, muchas gracias. Hace un comentario y una pregunta Elizabeth Hernández Delgadillo. Dice, bueno, que sin duda los tomadores de decisiones son parte vital de esta cadena de atención, pero desafortunadamente no siempre acuden a los talleres o cursos como el que tú mencionas. ¿Cómo lograr su integración? Pregunta, sobre todo en el área de atención obstétrica, en el primer y segundo nivel de atención. No sé, Blanca, si tú quisieras responder a esta inquietud. Sí, mira, yo creo que sí, es cierto y creo que es un poco por las mismas razones a las que me refería hace un momento. En primer lugar, dicen, bueno, no tengo tiempo, o no me interesa porque también están cansados pues de pronto como de recibir cursos que a lo mejor no ven de mucha utilidad. Solamente decirles, y es un poco también la invitación a que conozcan pues esta iniciativa a la que me referí hace un momento, porque es un poco distinta. Y bueno, no sé, Sergio, si hubiera posibilidad de compartir algunos testimonios de participantes, pero es cierto que hay una como expectativa de que, ay, voy a llegar a un taller en donde solo me van a dar información, va a ser aburrido, no tengo tiempo pues como de recibir más contenidos conceptuales, ¿no? Y cuando llegan con esta expectativa y se dan cuenta que pues nada que ver con esto, sino que más bien que lo que menos se revisan pues son conceptos, sino que más bien a través, como decía, de dinámicas diferentes, se van reflexionando esos conceptos, se van viviendo y se van enriqueciendo, pues las personas se dan cuenta que es algo muy diferente a lo que tal vez estaban acostumbradas. Entonces, pues, ¿cómo lograr la integración? Pues yo diría, ojalá se dieran la oportunidad de probar algo distinto también y ver cómo se sienten también en ese espacio de reflexión donde nadie es superior a nadie, sino todos tratamos de vincularnos a través de en un plano totalmente horizontal. Y bueno, pues darse esa oportunidad para conocer precisamente pues este curso en donde tal vez esta experiencia que vivan pues les haga pues de pronto sentirse realmente partícipes de ese cambio, pero también invitar a otras personas a que se puedan incorporar. Hemos tenido esta experiencia con personal de salud, con pasantes de medicina y de enfermería en servicio social. Hemos tenido, pues también han participado incluso directivos, ¿cierto, Sergio? Realmente ha sido, pues, diversos perfiles los que han participado en estos cursos y bueno, afortunadamente, pues, creo que la experiencia ha sido muy buena. Sí, muchas gracias, Blanquiux. En efecto, han participado varios, digamos, autoridades, directivos, tanto sobre todo del ámbito hospitalario, pocos a nivel jurisdiccional y a nivel central. O sea, comparto, digamos, la inquietud que expresa Elizabeth Hernández Delgadillo de la necesidad de involucrar también a los tomadores
de decisiones. Sin embargo, Elizabeth, debo decirle que efectivamente, en nuestra experiencia, sí ha existido cierta cercanía con algunos tomadores de decisiones. Nosotros no podemos, digamos, dar una respuesta clara respecto a por qué tenemos una menor participación de parte de ellos, pero sí debo decirle que algunos se han acercado con mucho interés. Por ejemplo, es el caso de un anterior director del Hospital de la Mujer, y no quiero hablar demasiado específicamente de los establecimientos en los que he trabajado, en los que hemos trabajado, perdón, en los que nuestro equipo ha intervenido, pero hablo del Hospital de la Mujer porque ahorita vamos a hacer referencia a este establecimiento, pero el antiguo director, el doctor Mariscal, tuvo un acercamiento con nuestro equipo para específicamente solicitar que nuestro equipo de trabajo pudiera llevar a cabo este taller. La actual directora, la doctora Sofía Carlota, ha estado participando en algunos de los talleres, fue parte de algunos de los talleres junto con su staff directivo. También algunos otros directores de hospitales del estado de Chiapas y también fuera de él, pues han estado interesados, se han aproximado personas también del nivel, digamos, de las oficinas centrales del Instituto de Salud del estado de Chiapas y también del nivel federal y de algunas otras, digamos, secretarías de salud. Bueno, lo que quiero decir es que parece que también que existe interés, pero comprendo la inquietud de Elizabeth Hernández sobre la necesidad de que el personal gerencial, directivo se involucre pues más desde su óptica y me parece que es una inquietud completamente válida. Dice Carolina Martínez Jaro, voy a leer su comentario. Una atención digna muchas veces tiene un valor terapéutico mucho mayor que una atención con las mejores tecnologías o de subespecialidad. La empatía es tan clave en la práctica médica y de salud en general y no entra en ningún lado de manera oficial en la currícula de las universidades. Tiene usted razón, no lo hemos encontrado tampoco en la currícula de las carreras de salud. ¿Cree que esto cambie pronto? Y Blanca, si quieres abordar esta pregunta, ¿cree que esto cambie pronto o aún falta mucho camino para que se le dé la misma importancia desde las escuelas? Digo, no sé, Blanca, si quieres hacer una respuesta a esta pregunta. Sí, bueno, la verdad es que no tendría una respuesta para decir si esto cambiará pronto o no. Lo que yo creo que sí está pasando es que justamente pues cada vez más personas se están involucrando, digamos, pues en esta reflexión y en este ejercicio de transformar esto. Yo, siendo optimista, desearía que así fuera. Yo creo que es necesario incluso incluirlo en la currícula de las facultades, digamos, como una competencia que toda persona debería adquirir en la formación. De hecho, seguramente se dan contenidos vinculados y seguramente se sale con la mejor intención de brindar una atención y hacer una práctica clínica tal vez en las mejores condiciones y poco a poco dadas las propias características de la organización de los servicios de salud, etcétera, pues van impidiendo este ejercicio. Yo más bien haría como una invitación a que miremos de nueva cuenta, porque digamos esta noción del trato digno no es nuevo ni es de ayer, sino volvamos a mirar esta dimensión del trato digno y realmente asumirlo como un objetivo del sistema de salud, o sea, que debe ser inherente a nuestra práctica y que de ninguna manera, nada debe de impedir el ejercicio y la interacción respetuosa. Y esto también tiene que ver con cómo se ha visto la calidad. Por eso me refería yo a las diferentes dimensiones de la calidad técnica e interpersonal. Y de pronto cuando hablamos calidad de los servicios de salud, pensamos más en la calidad técnica, o sea, en que se cuente
pues con todos los recursos y los recursos humanos y materiales para brindar una atención técnica adecuada, pero olvidamos esa dimensión interpersonal de la calidad que también influye a veces más, como bien dice en el comentario, a veces influye más o tiene un efecto mucho más importante que la calidad técnica. Entonces, pues más bien yo esperaría que sí se incluyera, no sé si esto va a pasar, pero más bien como una invitación a una incorporación, a que esto suceda realmente desde la práctica de cada uno y cada una de nosotras. Muchas gracias, Blanca. El antropólogo Francisco Gómez Guillén hace una pregunta que me parece muy interesante porque conduce también a la reflexión sobre la idea de interculturalidad en salud. Dice Francisco Gómez Guillén, dice, quisiera preguntar si la atención digna contempla la adecuación cultural. ¿Podemos hablar de un enfoque de atención con trato digno, bueno, que incluya la adecuación cultural? Sí, pues desde mi punto de vista creo que sí lo incluye, o sea, este abordaje del trato digno incluye una adecuación cultural implícitamente. Es decir, sí, en salud se identifica el término de interculturalidad en salud para referirse precisamente a esas adecuaciones pues culturales que se deben de integrar pues en el espacio de los servicios de salud. Sin embargo, creo que esta mirada de la interculturalidad en salud es una mirada ahora, tal como la política de interculturalidad en salud en nuestro país la ha manejado e integrado, es una mirada un poco limitada, porque esta experiencia que hemos tenido de trabajo nos ha conducido también a una reflexión respecto a este abordaje de la interculturalidad. Y la interculturalidad pensada solamente como las adecuaciones en términos que debemos hacer a los espacios físicos y a la atención para tener un mayor o un mejor acercamiento cultural con la población, pues no es una mirada transformativa. Deja intactas de alguna manera esas estructuras generadoras de estas ideologías racistas, clasistas, sexistas. Deja intacta esas estructuras de desigualdad. No permite que hagamos algo para transformar esas relaciones desiguales que se han construido de, digamos, el modelo médico respecto a la población usuaria. No solo me refiero al personal que brinda atención. Dicho lo anterior, entonces, esta mirada de la interculturalidad creo que debe asumir también o debe reflexionar sobre qué es lo que genera esta desigualdad, no solo centrarse en las características culturales. De manera que el trato y las dimensiones que incluye, que hemos mencionado hace un momento, pues definitivamente creo que sí incorpora o contempla esta adecuación cultural. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo mejorar la comunicación con los recursos de apoyo de los intérpretes o traductores, con la empatía, por ejemplo, con el ponerse en el lugar de la otra persona y pues preocuparnos más por saber qué es lo que necesita, qué es lo que prefiere, qué es lo que le hace sentir bien. Ese tipo de cosas yo creo que nos está hablando de adecuaciones culturales, porque estas necesidades de las personas pues corresponden pues a su modo de ver la vida, a su modo de acercarse incluso a ese proceso salud, enfermedad, de atención. Entonces, por eso les decía que cuando una persona llega a un servicio de salud puede sentirse sola, angustiada, con miedo, puede sentir muchas emociones porque a veces esos espacios resultan muy alejados de lo que esa persona
pues está acostumbrada a ver, a vivir. De manera que sí, por supuesto, el trato digno requiere esta adecuación cultural, pero esta adecuación cultural requeriría esta reflexión sobre esas estructuras de desigualdad. Muchas gracias, Blanca, y solo me gustaría puntualizar de la respuesta que ya ha dado la doctora Blanca, 3 elementos, y que, bueno, nada más para pues enfatizar a esta pregunta que hace Francisco Gómez Guillén sobre si el trato digno contempla la pertinencia cultural o la adecuación cultural. Pues bueno, la respuesta, como ya lo ha dicho la doctora Blanca, es por supuesto que sí, pero sobresalen 3 aspectos desde la perspectiva que nuestro equipo de trabajo ha utilizado. En primer lugar, el reconocimiento de las desigualdades estructurales, lo cual no siempre está presente en la perspectiva intercultural. La perspectiva intercultural hace énfasis en la diferencia cultural, pero no necesariamente, generalmente de hecho omite las diferencias estructurales en términos de poder, por ejemplo. Entonces, bueno, esta perspectiva reconoce las estructuras de desigualdad. Número 2, la perspectiva de trato digno se aleja de los esencialismos reduccionistas que pretenden aprehender la esencia cultural, muchas veces en aspectos folk o folclóricos, como por ejemplo decir que tal grupo de personas, por pertenecer a tal cultura, digamos que necesitan la atención, por ejemplo, del parto en tal posición, o que necesariamente debe ser brindada por algún terapeuta tradicional, por ejemplo, parteras o algún otro tipo de prestador profesional. Eso puede ser verdad, puede ser que prefieran el parto vertical y el parto con partera, o que esté presente un terapeuta tradicional como el ILOL, o que quieran usar temazcal. Eso es verdad, pero no necesariamente es, digamos, para todas las personas tendrán esa preferencia, aunque pertenezcan a ese grupo cultural. A eso nos referimos con alejarnos de esencialismos culturalistas. Y en tercer lugar, bueno, como ya lo ha mencionado la doctora Blanca, pues se explora y se reconoce las necesidades y preferencias específicas de cada individuo a partir de sus valores específicos. Es decir, también reconoce la diversidad de posturas, de posiciones, incluso al interior de los grupos culturales. Bueno, Francisco, espero que que hayamos respondido a tu inquietud. Dice la maestra Araceli González Saavedra, gracias por compartirnos su experiencia y reflexiones. ¿Qué experiencias conoce de capacitación a prestadores de servicios de salud para garantizar el trato a niñas y niños víctimas de violencia sexual? Blanca, no sé si tú tienes alguna respuesta para esta pregunta. ¿Qué experiencias conoce de capacitación para personal de salud para garantizar el trato digno a niños y niñas víctimas de violencia sexual? No dice de violencia sexual, de violencia nada más. De violencia, pero yo no reconozco o identifico algunas experiencias en este sentido, Sergio. No sé si tú conoces alguna de ellas, pero dirigida especialmente para garantizar el trato a niños y niñas víctimas de violencia. No, y esto yo creo que, bueno, digo, a reserva de que comentes si conoces alguna, Sergio, pero creo que también sería un tema muy relevante, porque de pronto este sector de la población pues lo dejamos como a un lado, y lo que tiene que ver no solo con la atención a la violencia, sino pues con todos los aspectos relacionados con la salud. De hecho, pocas veces incluimos a los niños y niñas en estas, incluso toma de decisiones, en este ejercicio de acciones a favor de la salud. Entonces yo creo que nos hace falta, al menos, bueno, no sé si en todo el país, porque mentiría, pues no conozco muy bien la experiencia de todos los estados, pero creo que nos hace falta más promover este enfoque pues del protagonismo infantil, justamente vinculado con la salud.
Sí, muchas gracias, Blanca. Bueno, yo sé que Araceli González Saavedra trabaja temas que tienen que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes, en efecto con temas de violencia y particularmente de violencia sexual. Eh, bueno, respecto a su pregunta de experiencias de capacitación, pues casualmente el equipo pedagógico que colabora con el Instituto Nacional de Salud Pública y con nuestro proyecto también ha hecho colaboraciones con este proyecto de trato digno con otras organizaciones como Médicos del Mundo, por ejemplo, con la Alianza Pediátrica Global y con el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, que por cierto les ha pedido específicamente abordar temas que tienen que ver con la norma 046, que tiene que ver con violencia, y violencia hacia la mujer, violencia familiar, violencia también hacia niños y niñas. Entonces, bueno, ellos tienen esta experiencia de trabajos a propósito de la norma 046. De hecho, Kenji Robles, que es uno de los facilitadores de este equipo, lo ha escrito en el chat, pero no tengo mayores detalles que compartir al respecto, pero probablemente Araceli podrías platicarlo con Kenji. Bueno, Araceli, espero que este comentario haya sido de utilidad. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta adicional o comentario, pero debo decirles que en esta sección del programa, tal vez ustedes lo han visto, tocaba presentar un material que es este pequeño libro, del cual ya hizo referencia Blanca en su presentación, que se llama Trato digno en la atención obstétrica, marco conceptual y propuestas de los trabajadores de salud para mejorar su calidad, que este es un trabajo que hicimos, nuestro equipo lo elaboró a petición expresa de las autoridades justamente del Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas. En este momento, me refiero en el momento de la elaboración de este material, y todavía dirigido por la doctora Sofía Carlota Aguilar Herrera, junto con su equipo de calidad, también dirigido por la doctora Adriana Ovilla. Y bueno, con ellas y con un amplio grupo de trabajadoras y trabajadores del hospital de todas las áreas, se elaboró este material del cual voy a hablar muy brevemente porque no fue posible que las doctoras ya mencionadas pudiesen acompañarnos, pero yo muy brevemente, en muy pocos minutos, trataré de comentarles este material. Blanca, ¿se ve mi pantalla? No, todavía no se ve, Sergio. A ver. Se supone que la estoy compartiendo. Ahora ya empezó, ya. Ya, ok, la voy a poner en modo de presentación. Y por favor, si tienen cualquier comentario o pregunta sobre este tema, pues me dicen. Este es un trabajo que hicimos con el apoyo de Johnson, en alianza con Compañeros en Salud, y de la mano, pues por supuesto, con el Hospital de la Mujer para la elaboración de este pequeño libro, Trato digno en la atención obstétrica, marco conceptual y propuestas de los trabajadores de la salud para mejorar el trato. Bueno, este pequeño material recoge justamente las propuestas del personal que participó, un poco más de 150 personas de este hospital que participaron elaborando propuestas específicas. Este librito se puede descargar en la dirección que allí encuentran, pero como es quizá un poco complicado que lo anoten, basta con que en su buscador de Google pongan Trato digno en la atención obstétrica y los dirigirá directamente a esta página, que de hecho se ve así, y ahí lo pueden descargar de manera gratuita en PDF, por supuesto. Y bueno, como aquí se explica, el libro reúne las reflexiones y propuestas de 141 trabajadores del Hospital
de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, que por cierto es personal no solamente del área médica, sino personal de otras áreas como administración, cocina, limpieza, psicología, banco de sangre, enfermería, nutrición. Bueno, y todos ellos reflexionan y hacen propuestas en torno a cómo mejorar o cómo garantizar el trato digno. Tiene 4 capítulos que, por cierto, profundizan en los 3 pilares de los cuales ya nos habló Blanca. El primer lugar, pues el pilar sobre las estructuras de desigualdad, que esto se desarrolla sobre todo en el capítulo 1, que habla de los fundamentos conceptuales. Entonces, Blanca nos hablaba de estas estructuras de desigualdad como un pilar de esta propuesta. El segundo pilar es el desarrollo conceptual del trato digno con sus dimensiones y acciones específicas. El tercer pilar es la metodología pedagógica, de la cual, por cierto, en un ratito más, en poquito más de 1 hora, vamos a tener un taller que va a estar facilitado por Oscar y Kenji. Varios de ustedes ya los conocen del equipo pedagógico, pero ese es el tercer pilar. El pilar es la intervención pedagógica. Y finalmente, en el 4º capítulo se recogen las propuestas específicas, acciones e indicadores concretos que fueron planteados por los trabajadores del propio hospital. Nosotros tratamos de resumirlos en un ejercicio que fue algo complicado, porque después tuvimos que validarlo con los propios trabajadores, pero al final de cuentas, pues se obtuvo este material que, repito, pues pueden consultarlo porque está disponible en internet para su descarga gratuita. Al mismo tiempo, con este hospital, también hicimos a petición suya, es decir, de los trabajadores y de las autoridades del hospital, algunos materiales de difusión sobre trato digno dirigidos fundamentalmente a las personas usuarias, donde, por ejemplo, estos son algunos carteles que se hicieron hace, si no me equivoco, 2 años, donde, pues, por ejemplo, se habla de dimensiones como la información oportuna y completa, el respeto a los valores, creencias y preferencias de las usuarias. Yo no sé si hace tiempo que no estoy físicamente en el hospital, he visto al personal del hospital en algunos otros espacios, incluyendo espacios virtuales, pero hace tiempo que yo no ingreso al hospital, obviamente por la contingencia sanitaria, pero pues antes estaban presentes estos carteles en diversas áreas del hospital. Estos son otros de los carteles que abordan algunas de las dimensiones. Por ejemplo, en este Hospital de la Mujer atendemos sin discriminación ni formas de maltrato. Pues un mensaje muy claro. Brindamos un trato respetuoso a todas las usuarias. Y bueno, estas son algunas de las acciones específicas y propuestas que brinda o que ha brindado el personal de este hospital y que se recogen en este pequeño material. Y no los voy a leer todas porque me parece que probablemente pues ya hemos dado demasiada información, y de todas formas ustedes pueden revisar las propuestas específicas en el libro que pueden descargar, pero nada más de manera muy rápida. Pues, por ejemplo, dicen que las instalaciones permitan un acceso libre de barreras físicas, administrativas o burocráticas, que haya ambulancias con gasolina, que tengamos plantilla completa todos los turnos, todos los días del año. Por cierto, también alguien comentaba en el chat que esto es algo que escapa de repente al control de las manos del personal del hospital, pero pues bueno, esto requiere otro tipo de gestiones. En otra dimensión, como el trato respetuoso, pues saludar, evitar el uso de diminutivos, presentarse, dar los buenos días, etcétera, hacer una escucha activa y respetuosa, individualizar la atención, ser empáticos, incluso procurar la comodidad de las personas. En la comunicación, pues ya también Blanca ha sido muy explícita en las acciones al respecto, pero estas son las recomendaciones del personal, información oportuna, precisa, completa, etcétera.
En autonomía, pues favorecer espacios y momentos para la decisión de las usuarias, solicitar el consentimiento informado, usar traductores institucionales en todo momento. También alguien ha hecho mención en el chat de que, bueno, esto requiere que pues existan recursos para pagar ese tipo de personal. Estamos de acuerdo con eso, que tiene pues que existir esta inversión para mejorar la respuesta también del sistema de salud y el trato digno. Bueno, y respecto a la confidencialidad y privacidad, pues temas como el cuidado del pudor y la privacidad, procurar que la atención se haga en un lugar privado, evitar que otras personas observen, sobre el acceso a redes de apoyo, en fin, permitir el apoyo físico, moral, espiritual, etcétera. Bueno, no me detengo mucho en la presentación de este material porque pues ustedes lo pueden consultar directamente y lo pueden descargar. Y bueno, sin más, creo que podemos, no sé si tienen ustedes algún comentario adicional. Blanca, yo no sé si quieres hacer algún mensaje final, pero creo que con esto podríamos cerrar esta sesión y no sin antes invitarlos a la sesión que inicia a las 2 de la tarde, que es un taller sobre el mismo tema, pero ahora vamos a reflexionar más a fondo sobre el primer pilar, que son las estructuras de desigualdad. Y mañana seguiremos reflexionando a partir de las 11 de la mañana sobre los pilares o el pilar pedagógico particularmente, que también me parece va a resultar muy interesante. Blanca, por favor. Nada más agradecer todos los comentarios y preguntas de los participantes en el chat y pues muchas gracias por la oportunidad de compartir este tema. Gracias, Blanca, y pues muchas gracias a la audiencia y espero que nos veamos en un ratito más. Gracias, Yetzeli, y hasta luego.